Imagina un libro tan poderoso que sus palabras pueden conectar con los secretos más oscuros del universo. Un texto que explora entidades sobrenaturales, demonios y ángeles, y revela las batallas eternas entre el caos y el orden. ¿Te atreverías a leerlo? Hoy, te llevaré a un viaje único al corazón de la demonología, un concepto que ha fascinado y aterrado a la humanidad desde los primeros días de la civilización. Descubriremos los nombres, historias y símbolos de entidades que, según las tradiciones, habitan en el límite de nuestra realidad. Pero cuidado, lo que aprenderás aquí podría cambiar tu percepción del mundo para siempre. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque exploraremos conexiones ocultas y revelaremos secretos que probablemente no conocías. Capítulo 1. La guerra cósmica entre el bien y el mal. Desde los textos más antiguos, el concepto de una batalla entre el bien y el mal ha sido un pilar central en las religiones abrahámicas. Dios, rodeado de ángeles leales, contra Satanás y sus hordas demoníacas. Pero, ¿siempre fue así? En las primeras tradiciones israelitas, las historias no hablaban del bien contra el mal, sino del caos contra el orden. Un ejemplo perfecto es el Leviatán, una criatura colosal que representaba las fuerzas del caos y que, según el Salmo 74, fue derrotada por Yahvé para establecer el orden en el universo. Este paradigma reflejaba una visión más pragmática del mundo. Los problemas no eran el resultado de una fuerza maligna, sino de la falta de equilibrio. Sin embargo, con la influencia de culturas vecinas como la persa y la helénica, las historias comenzaron a adoptar una narrativa dualista. Así nació la idea de una lucha moral cósmica. En este contexto, Satanás evolucionó de ser un simple adversario al enemigo definitivo de Dios. Esta transformación marcó un cambio significativo en la forma en que las religiones percibían la naturaleza del mal. La historia de Job es una de las narrativas más interesantes para entender esta transición. Satanás aparece no como un enemigo de Dios, sino como un fiscal celestial que pone a prueba la fe de Job. Esto contrasta fuertemente con la imagen del Satanás cristiano posterior, que lidera una rebelión cósmica. Además, los textos apocalípticos, como el libro de Enoc, solidificaron esta transformación, presentando a los demonios como ángeles caídos que se rebelaron contra el orden divino. Capítulo 2. Los nombres de lo sobrenatural. Los nombres son poderosos. Desde tiempos antiguos, dar nombre a una entidad significaba dominarla o protegerse de ella. En los textos religiosos y místicos, encontramos nombres de demonios como Lilith, un espíritu nocturno, o los Sedim, figuras misteriosas asociadas a sacrificios humanos. Pero estos nombres no solo eran usados en relatos, también se grababan en amuletos, sellos y grimorios para invocar o protegerse de estas entidades. Por ejemplo, el nombre de Lilith aparece en amuletos del Talmud babilónico como protección contra su influencia. Los Sedim, por su parte, eran originalmente figuras protectoras en la mitología mesopotámica, pero fueron demonizados por los israelitas. Este proceso de demonización no era raro. A menudo, los dioses o espíritus de culturas vecinas eran convertidos en entidades malignas para reforzar la identidad cultural y religiosa. El caso más notable es el de Satanás. En los textos más antiguos, Satanás era simplemente Satán, el adversario, una figura que actuaba como fiscal en el Consejo Celestial. Pero en textos posteriores, influenciados por el pensamiento persa, Satanás se convirtió en un rebelde, el símbolo absoluto del mal. Reflexión adicional. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Son estas entidades realmente demonios o son simplemente reflejos de las diferencias culturales y religiosas de la época? Capítulo 3. Magia prohibida y la caza de brujas. ¿Has escuchado la frase, ¿no permitirás que una bruja viva? Esta línea de Éxodo 10 y 18 ha sido usada durante siglos para justificar la persecución de mujeres acusadas de brujería. En el mundo antiguo, la magia era vista como un acto peligroso porque desafiaba el poder de Dios. Textos como el Levítico prohíben prácticas como la adivinación y la nigromancia, asociándolas con culturas extranjeras como las de los cananeos. Sin embargo, no toda magia era condenada. Por ejemplo, los sacerdotes israelitas utilizaban los Urim y Tumim, piedras sagradas, para comunicarse con Dios. Esto nos muestra que la línea entre magia y religión era más delgada de lo que imaginamos.
La historia de la hechicera de Ende, en el primer libro de Samuel, es uno de los ejemplos más fascinantes. Aquí, el rey Saúl, desesperado por obtener orientación divina, recurre a esta mujer para conjurar al espíritu del profeta Samuel. Aunque condenada, la práctica de la nigromancia demuestra cuán profundamente arraigada estaba la magia en la cultura de la época. En Europa, siglos después, estas historias inspirarían la caza de brujas, un periodo oscuro en el que la religión y el miedo se combinaron para justificar la persecución de miles de inocentes. Capítulo 4. ¿Quiénes son los demonios del desierto? Los desiertos han sido, desde siempre, lugares asociados con el misterio, el aislamiento y el peligro. En las tradiciones israelitas, el desierto no era solo un lugar físico, sino también un símbolo de lo desconocido y lo salvaje. Por eso, se creía que estas tierras desoladas eran el hogar perfecto para entidades sobrenaturales y malignas. Entre los demonios más mencionados están los Seirim, descritos como espíritus peludos o parecidos a cabras. Estas criaturas eran conocidas por habitar ruinas y acechar a los viajeros desprevenidos. Su representación refleja el miedo ancestral a los animales salvajes y a los lugares abandonados, que en la antigüedad eran considerados portales a otros mundos. Otro nombre que resuena es el de Lilith, la figura asociada con la noche, la muerte infantil y, posteriormente, el feminismo rebelde. Lilith aparece en textos mucho más desarrollados como un símbolo de autonomía, pero en sus orígenes, era vista como un espíritu peligroso que habitaba en los desiertos. Su asociación con los vientos nocturnos y los gritos en la oscuridad la convertían en un arquetipo de lo que los humanos temen cuando están solos. Pero quizá el demonio más enigmático sea Azazel, mencionado en el ritual del chivo expiatorio. Según Levítico, un macho cabrío cargado con los pecados de la comunidad era enviado para Azazel al desierto. Aunque su papel exacto sigue siendo debatido, más tarde fue vinculado a los ángeles caídos y la enseñanza de artes prohibidas a los humanos. ¿Era Azazel una figura real o una metáfora del pecado y la redención? Los demonios del desierto no solo reflejan el miedo a los lugares inhóspitos, sino también el deseo humano de personificar los peligros y retos que presenta la naturaleza salvaje. Capítulo 5. La evolución de la demonología. Con el tiempo, la demonología no solo se mantuvo, sino que creció y evolucionó en complejidad. Durante el período apocalíptico, textos como el libro de Enoc introdujeron narrativas sobre ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, liderados por figuras como Azazel y Semiaza. Estos ángeles enseñaron magia, astrología y otras artes a los humanos, lo que provocó el caos en la tierra. Esta narrativa no solo justificaba los males del mundo, sino que también explicaba por qué ciertas prácticas, como la adivinación o la magia, eran consideradas tabú. La demonología se convirtió en una herramienta tanto espiritual como social para regular el comportamiento humano. Durante la Edad Media, los grimorios como el Lemegeton o el Clavícula de Salomón ampliaron esta tradición al clasificar demonios en jerarquías, con reyes, príncipes y soldados. Este enfoque organizacional no solo hizo la demonología más accesible para los estudiosos de la época, sino que también le dio un aire científico que persistió hasta bien entrada la modernidad. ¿Sabías que muchos de los exorcismos modernos todavía usan referencias directas de estos grimorios medievales? Incluso hoy en día, la demonología sigue siendo una disciplina que mezcla religión, cultura y psicología, mostrando cuán profundamente arraigada está en nuestra sociedad. A medida que avanzamos en este fascinante recorrido por la demonología, nos damos cuenta de algo sorprendente. Los demonios no solo habitan en los textos antiguos o en los relatos de horror, también viven en nuestras mentes. Representan los miedos más profundos de la humanidad, el caos, lo desconocido, la pérdida del control. Pero, al mismo tiempo, nos muestran algo esencial: la lucha constante del ser humano por entender su lugar en el universo. Si los demonios simbolizan el mal, también son un reflejo de nuestras propias luchas internas. ¿Qué representa Lilith? Sino nuestra resistencia al orden establecido. ¿Qué es Azazel? Sino el deseo de explorar lo prohibido. Al final, los demonios son más que simples personajes de terror. Son metáforas poderosas que nos obligan a confrontar nuestras sombras. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que estas historias tienen un fondo real o son solo un espejo de nuestros propios miedos? ¿Qué demonios habitan en tus pensamientos?
Déjame tu reflexión en los comentarios, porque quiero leer tu perspectiva. Este es un tema que merece ser discutido, y tu voz es importante en esta conversación. Si disfrutaste este viaje al mundo de lo desconocido, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Además, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Juntos, seguiremos explorando los misterios más oscuros y fascinantes del universo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.